a los poquitos que estáis aquí en el local. ¿Está el Señor entre nosotros o no está? Mirad, esta va a ser la predicación más corta de toda la historia. Sí, el Señor está entre nosotros. Amén y que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a darle un poquito más de recorrido al tema porque si no me van a pagar la emisión enseguida. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había acontecido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Günter Ruthenbohl escribió una obra teatral titulada La señal de Jonás. Lo que pretendía Ruthenbohl era contestar a la pregunta: ¿a quién debemos echar la culpa de todo esto? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Y aunque algunos alemanes estaban apenados por lo que estaba saliendo, las historias que estaban saliendo a la luz pública, en su interior ellos no decían tener la culpa. Y en la obra de Ruthenbohl, una obra en la que los actores dialogan con el público sobre este asunto, todos defendían su inocencia, culpando a los demás conforme iban subiendo en el escalafón de autoridad. El ama de casa decía: yo estaba con el racionamiento de alimentos, yo no tengo culpa de nada. El soldado decía: yo tampoco soy culpable, yo solo estaba obedeciendo órdenes de mis superiores. Y el comandante decía: yo solo estaba siguiendo las directrices del partido. Y por supuesto el partido decía: nosotros estábamos siguiendo los lineamientos de los líderes. Finalmente, un hombre se pone de pie y declara que la culpa se encuentra más allá del ejército, más allá del partido, incluso más allá del propio Hitler. Dios es el culpable, decía él. Él es el único que debe ser juzgado aquí, y no por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. El hombre vive de espaldas a Dios, desecha su ley y no lo tiene en cuenta. Pero cuando cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que finalmente, tarde o temprano, comienza culpando a Dios. Dios es el culpable. Así que repentinamente los acusados pasan a ser acusadores y pretenden sentar a Dios en la tribuna para ser juzgado. Y es precisamente lo que vamos a encontrar en uno de los relatos más sorprendentes del todo el Antiguo Testamento, que se encuentra en Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Me podéis acompañar en casa, también podéis acompañaros los que estáis aquí. La lectura de este texto dice: conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidín. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos agua, queremos beber. Moisés le dijo: ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés: adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con que golpeaste el río. Voy a esperarte en Horeb junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y a ese lugar lo llamó Masat, porque los hijos de Dios de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron: ¿está el Señor con nosotros o no está? El libro de Éxodo es testigo de que el tema principal de la historia del pueblo de Israel es la preservación del pueblo por medio de la providencia divina. Hace poco los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, habían cruzado repentinamente y milagrosamente el Mar Rojo, pero en vez de guiarlos por el camino más sencillo y recto hacia la tierra de Canaán, Dios decide internarlos en el desierto a través de la ruta más difícil.
En el capítulo 8 de Deuteronomios, Dios les revela la razón que había detrás de esta decisión. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Iban a recibir la promesa en cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes, pero antes debía prepararlos. Así que el desierto se convirtió en la universidad, un lugar de entrenamiento y aprendizaje. Y esta historia comienza con un momento de crisis. Y es que en medio de las situaciones críticas de la vida, donde se revela la verdadera condición del ser humano, cuando las situaciones que se tienen que enfrentar no tienen ni pies ni cabeza, y es que el desierto nunca te deja como te encuentras. El desierto de Sin tiene un aspecto extremadamente seco, contiene poca agua o ninguna y apenas algún arbusto raquítico. Y el único abrigo que se podía encontrar era bajo la sombra de grandes peñas salientes, un lugar inhospitalario donde se corría el peligro de ser atacados por animales o por tribus. No había mercadona, ni consum, ni líder, ni alimentación cristino. El hambre y la sed los amenazaba y la deshidratación podría producirse en cuestión de hora. Tengo aquí a los cristinos y se están riendo. Conducidos por la nube, por la columna de nube y fuego, el Señor les ordenó que partieran de ese desierto de Sin que hemos nombrado y en etapas cortas, durante algunos días, entre colinas cada vez más elevadas y valles más estrechos, hasta acampar en Refidín. Un valle muy fértil de la península del Sinaí, de grandes espacios rodeada de peñascos y montes, y a un día de jornada del monte Sinaí, donde iban a recibir la ley de Dios. Pero hay campos de soledad, mustios collados. Al llegar allí no había agua para beber. Yo no sé, el agua es un bien preciado. No sé si te has quedado alguna vez con la cantimplora vacía. Qué difícil es cuando uno quiere beber, tiene mucha sed y no tiene agua para hacerlo. No hallaron fuentes y los torrentes se habían secado. Esto es el directo. Un problema muy serio. Fijaros, un pueblo de 2 millones de personas más o los animales requieren un importante suministro de agua cada día o no iban a sobrevivir mucho tiempo. Una condición de extrema necesidad, una situación sumamente difícil y peligrosa. Y curiosamente, Refidín en hebreo significa lugar de descanso. Y menudo descanso iban a tener sin poder beber agua. Qué tremenda ironía, porque al final de este episodio el lugar de descanso sería renombrado como el lugar de la provocación, como veremos. El agua era algo recurrente en la travesía por el desierto. Al mes de salir de Egipto se encontraron con el agua amarga en Mara. 2 semanas después llega este episodio en Refidín y 38 años después, y a punto de entrar en la tierra prometida, nuevamente se produce una escena muy idéntica por la falta de agua, incluso en el mismo desierto. Eso lo encontramos en Números capítulo 20. A diferencia de este relato, en aquel entonces, en aquella ocasión, Moisés y Aarón salen mal pagados. Cuenta la historia que en el otoño de 1989, y después de 40 años de control soviético, los países de Europa Oriental por fin gozaron de libre expresión política y religiosa. Con mucha emoción salieron a las calles y en Navidad se celebraron cultos libres de restricciones. Con profunda expectación miraron al año nuevo y al llegar la primavera, la dura realidad económica y las dificultades de los cambios sociales habían templado la euforia del momento. Habían aprendido por experiencia que la libertad ganada a un precio requiere una respuesta responsable de los que se gozan de esos privilegios. Y no todos estaban de acuerdo con los cambios. Sin embargo, la marcha hacia un futuro prometedor les guiaba en el camino. Pero con el pueblo de Dios no fue así precisamente. De sus bocas sedientas salió y brotó un duro y malhumorado reproche: danos agua para que bebamos. Vaya organización, ¿a quién se le ocurre acampar en un lugar donde no hay ni corrientes ni manantiales de agua?
¿Dónde vamos a llenar la cantimplora? ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para esto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y es que Refidín decepcionó a los israelitas. Sus necesidades esenciales y lógicas manifestaron en ellos la debilidad espiritual y nuevamente se evidenció en el pueblo una memoria muy corta, un pueblo que olvidaba fácilmente los milagros pasados, un pueblo que dudaba de Dios, de que Dios estuviera entre ellos, un pueblo que le demandaba y exigía a Dios la providencia, como un cliente insatisfecho por un producto o un servicio. Y al parecer, el desierto llegó a ser un capataz más cruel que los propios egipcios. Las dificultades apagaron el ardor de la libertad que tanto ardía en sus corazones cuando estaban en Egipto, y muchos no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Era una nueva oportunidad para seguir confiando en Dios, pero en cambio vemos a un pueblo en queja y confrontación. ¿Está el Señor entre nosotros o no está? Mientras estaban en Egipto, se quejaron a Moisés: los egipcios han aumentado el trabajo, con el mar Rojo delante y los soldados detrás. Se quejaron a Moisés también: mejor hubiera sido quedarse en Egipto. Cuando llegan a Mara, se quejan porque el agua está amarga. Se quejaron cuando estaban en el desierto de Sin porque no tenían para comer. Mejor eran las cebollas y los ajos de Egipto. Aquí es que en el desierto se pasa hambre. Y ahora se quejan porque no tienen para beber. Cada vez Dios respondió a la legítima necesidad. Hace poco habían recibido 12 fuentes y 70 palmeras en Elín, provisión de Dios a tope. Pero el mayor problema de Israel no era la falta de agua. El mayor problema de Israel fue que ellos rehusaron recordar la gracia divina cada día y lo que Dios había hecho por ellos. Claro, la angustia y el temor de los israelitas es comprensible. Si nuestras bocas tuvieran sed y nuestros hijos clamaran por agua, pues posiblemente también nosotros olvidaríamos la providencia de Dios. Y es que el sufrimiento paraliza a los seres humanos, como dice Timothy Keller. No podemos culparnos por su preocupación, porque realmente era para preocuparse. Pero sí que nos podemos preguntar una cosa: ¿dónde estaba su fe? ¿No habían visto bastante del poder de Dios como para estar seguros de que Él no iba a dejarles morir de sed? El pueblo reveló su peor cara. ¿Qué debió hacer en tales circunstancias? Confiar en el poder y la bondad de Dios y clamar a Él en oración. Pero en lugar de eso, algo terrible ocurrió en su lugar. El pueblo no estaba dispuesto a esperar en el tiempo de Dios y se amotinaron. Y la palabra discutir o altercar, que aparece en el versículo 2, en hebreos tiene una connotación mucho más fuerte, significa reclamo o demanda judicial. De manera que lo que está sucediendo en Éxodo 17 es mucho más que una queja. El pueblo de Israel estaba entablando una demanda judicial tan seria con Moisés que el veredicto era la pena capital. Él trató de razonar con ellos para que cambiaran su comportamiento y volvieran sus ojos al Señor y no a las circunstancias. Esa es la tarea de un líder espiritual. Pero en lugar de eso, ellos quieren apedrearlo, dice el versículo 4, tirar piedras al culpable para que muera. La ley lo prescribía como castigo. Si Moisés es culpable de causar la muerte intencionadamente a estas personas, apedrearle parecería un castigo apropiado. Esta actitud del pueblo irrita a Moisés. ¿Por qué se pelean conmigo? Cobardicas, podría decir. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Moisés sabía que ese veredicto no era contra él, ese veredicto era contra Dios. Vuestra queja no es contra mí, vuestra queja es contra Dios. Ya sé que la falta de agua es un gran problema, pero vuestra conducta está siendo desenfrenada, equivalente a tentar a Dios. Lo malo no consistía en el reconocimiento de una gran necesidad, que la había, sino en el que el pueblo pierde tan pronto toda noción de someterse a Dios y de esperar en que la solución vendría tarde o temprano de una vez más. Era una oposición a su ministro, una desconfianza en el cuidado de Dios, indiferencia a su bondad, incredulidad en su providencia y una prueba a la paciencia paternal de Dios. Y por más duro que esto suene, ese día los israelitas acusaron a Dios
de ser un mentiroso y un genocida. Estaban poniendo al Señor en la tribuna de acusados. Con la dureza del desierto y al olvidarse de los duros años de servidumbre, comenzaron a pensar en el pasado como algo nuevamente deseado. Añoraban la seguridad de Egipto. Él nos ha sacado de la esclavitud haciéndonos promesas falsas para luego matarnos de sed en este desierto. Ha faltado a su promesa de pacto y ojalá hubiéramos muerto. Algo peor brotó en sus corazones cuando comenzaron a preguntarse: ¿está el Señor entre nosotros o no está? A ver, Señor, danos pruebas de que tú estás entre nosotros. Esto es terrible. Dios a merced de la voluntad de las personas. Si no actúas de acuerdo con mi reclamo, serás acusado de ser insensible y olvidarte de tu gente. Y mirar, de haber podido apedrear ese día a los israelitas a Dios, lo hubieran hecho. Pero como eso era imposible, decidieron ejecutar a Moisés. ¡Qué poca memoria! Y qué ingratos días atrás habían sido alimentados con el maná y las codornices. Claro, tenemos que reconocer que al igual que Israel, en situaciones que no parecen tener ni pies ni cabeza, situaciones difíciles y comprometidas, situaciones límites, podemos entrar en pánico cuando las cosas no salen como yo espero. Y puedo olvidar fácilmente la bondad y la sabiduría de Dios y llenarme de incredulidad. Piensa en esto. Si fuera posible, ¿no le arrebataríamos al Señor el guión de sus manos para hacer algunas mejoras? Señor, creo que necesitas un poquito de ayuda para gobernar el planeta. ¿Cómo puedes permitir una pandemia de la que ya llevamos un año? Ponte las pilas. Cuando Dios permite que crisis vengan a la vida del creyente, nunca es con el fin de producir queja, confrontación y acusación, sino con el propósito de que sus hijos entren en el descanso del Señor. Y dice el profeta Isaías 7:30, porque así ha dicho el Señor, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. El pueblo había perdido contacto con su Dios, pero al menos una persona reaccionó correctamente ante el problema. Moisés pidió ayuda, versículo 4. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo tan majete? La respuesta a las dificultades siempre las encontramos de rodilla y no con la mano empuñada. Moisés, en vez de mostrar una señal de resentimiento y venganza contra el pueblo que le estaba dando un trato de sentencia, fue la expresión de deseo ansioso de saber qué se podía hacer ante tal circunstancia. ¿Cómo reacciona Dios ante la ingratitud de su pueblo? Esta es la parte más increíble de esta historia. En su misericordia, el Señor trata con paciencia a su pueblo, como un papá con niñitos en apuros. Estaban a punto de presenciar nuevamente el milagro a fin de mostrar a este pueblo ingrato que ninguna situación podía ser más desesperada para Dios que no mostrara ser su verdadera ayuda en medio de las dificultades. El proceso debía ser llevado a cabo con todas las formalidades que requería un juicio de esa magnitud. De manera que Dios le pide a Moisés, no como acusado, sino como juez de la nación, y con una corte de testigos, que vaya a la cordillera de montañas llamada Oret, que significa lugar desolado. Adelántate al pueblo, dice versículos 4 y 5 y 6 diré, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel, llévate también la vara con que golpeaste al río, voy a esperarte en Oret junto a la roca que está allí, y aunque tienes ganas de asestarle un golpe al pueblo, esto es cosa mía ya, lo harás a la roca, y de ahí brotará agua que el pueblo podrá beber, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. No es desconocido que puedan hallarse depósitos subterráneos debajo de las rocas. Sin embargo, un golpecito con la vara, pues claro, no iba a ser suficiente para romper el sello de la roca. Dios sabía dónde estaba el agua y Él podía hacer brotar manantiales en el desierto. Hubo una provisión abundante y constante de agua para todos, un milagro innegable que no dejaba dudas de la provisión, el poder, la intervención y la presencia de Dios entre ellos.
Un milagro por medio de instrumentos conocidos como el pueblo, como la vara, que simbolizaba la intervención de Dios en la historia. Y un milagro ante las autoridades, quizás algunos fieles, como testimonio al pueblo incrédulo. Y este relato, joya de la narración del Antiguo Testamento, sería celebrado más adelante por profetas y escritores de los Salmos. Partió las rocas en el desierto y les dio agua abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos, dice el Salmo 78. Los rabinos tenían una leyenda que el agua siguió a los israelitas durante todos los 40 años de peregrinación por el desierto en un fragmento de roca de 5 metros que los seguía y que iba chorreando agua. La falta de agua en Refidín no solo es una prueba de fe, venía acompañado de una lección espiritual mucho más profunda. Y Pablo adopta esta leyenda rabínica y en forma alegórica le dice a la iglesia de Corinto: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en el Antiguo Testamento se usa a menudo el simbolismo de la roca para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Y el Salmo 95:1 que ha leído Santi: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. O Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Por lo que Éxodo 17 se convierte en síntesis en el mensaje del Evangelio. La gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El hombre ha pecado contra Dios, se ha rebelado contra su autoridad, yendo en contra de toda evidencia, pero en vez de dejarle allí, en esa situación, en esa condición, Dios de toda gracia, de toda la libertad, de un amor incomprensible, diseñó un plan de salvación a través del cual pudiera perdonar al culpable sin pasar por alto hacer justicia. Dios recibió en la persona de su Hijo el golpe que nosotros nos merecíamos por nuestra rebelión. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, dice Isaías 53, muy conocido por todos. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La peña fue herida para beneficio del pueblo. Jesús fue herido para tu beneficio. Confía en aquel que vivió una vida de obediencia que tú no puedes vivir. Confía en aquel que fue golpeado para tu salvación. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Jesús puede satisfacer tu sed espiritual. Si estás sin Cristo, no sigas deshidratado. Ves a Cristo y ves ahora. ¿Qué nombres más hermosos se hubieran podido dar en estas experiencias si solamente el pueblo hubiera esperado pacientemente el tiempo de Dios, permitiéndole obrar? Refidín, lugar de descanso, sería renombrado como lugar de la provocación. Un nuevo nombre para recordar no las misericordias del Señor, sino el pecado de incredulidad. Y para que el pueblo no se olvidara nunca, Moisés llamó a ese lugar, versículo 7, Masat y Meriba, que en su raíz hebrea significa entablar una demanda judicial. Masat, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y Meriba, que se querellaron, altercaron y provocaron al Señor. El pecado deja mancha sobre el nombre. El lugar fue inmortalizado y las siguientes generaciones debían recordar lo sucedido allí. Una advertencia contra la incredulidad. La parada en ese lugar no fue un error estratégico del liderazgo de Moisés, sino la intervención de Dios. Y con experiencias tan grandes como esas era de esperar que la gente creciera en su fe y madurez espiritual.
Lamentablemente, Israel interpretó el amor de Dios a la luz de sus circunstancias y esto hizo que afloraran en ellos toda una serie de actitudes negativas. Años más tarde, Moisés tuvo que recordar al pueblo, a las nuevas generaciones, no pongas a prueba al Señor como hiciste en Masad. Y es que los hábitos arraigados no se rompen fácilmente. Dios tenía que tratar con hábitos de 400 años. Se habían deleitado tanto en la dieta egipcia que no apreciaban la provisión de Dios. El desierto se convirtió en el Dakar espiritual. Este evento histórico que fue recordado por Moisés particularmente en las páginas del Éxodo, el autor de Hebreos lo resume de nuevo escribiendo a los lectores del primer siglo y también a nosotros, lectores de hoy, del mismo aviso y advertencia para no repetir y caer en los mismos errores que aquellos israelitas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. El corazón del problema es el problema del corazón. Lo que sucedió en Masá Meribá fue síntoma de una enfermedad llamada incredulidad, que con el tiempo se hizo crónica. Israel se amargó en las pruebas en lugar de crecer en confianza y acarreó en ellos un espíritu quejumbroso de acusación, provocación y deslealtad a los propósitos de Dios y a sus promesas. Su incredulidad era un ataque contra la verdad de Dios y le hacía a él mentiroso. Era un ataque contra su poder, considerando a Dios débil e incapaz de introducirlos en la tierra. Era un ataque contra su fidelidad, como si él alentara una expectativa que no tenía la intención de cumplir. Dios los había librado de Egipto, los había cuidado mostrando su poder con prodigios y señales, pero estas experiencias, en lugar de acercarle más a Dios, sucedió lo contrario. Durante 40 años y a la manera de un río que poco a poco y gradualmente se va helando en invierno, ocurrió un proceso de endurecimiento. Sus ojos vieron, pero no sus corazones. Y en testaruda incredulidad siguieron tentándolo y retándolo. Se comportaban de tal manera que le pedían a Dios una y otra vez que demostrara que él era mejor rey y más poderoso que Faraón. Algo así como reservarse el derecho, si nos quedamos con el Señor o volvemos con Faraón. En su insolencia le preguntaron a Moisés, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Lo que hizo patente que en el fondo de su corazón todavía estaba en Egipto. Es difícil recordar las victorias de ayer cuando nos enfrentamos a nuevas crisis y dificultades en el camino. ¿Cómo respondes en tiempos de sequía? ¿Te quejas? ¿Deseo que Dios obre de acuerdo con mis términos o estoy dispuesto a aceptar y esperar en su voluntad? ¿Cómo respondes a la luz de las circunstancias, de tu circunstancia, esa enfermedad que estás pasando ahora mismo? Sin trabajo, sin fondos económicos, alguna pérdida, derrotas, presiones, inseguridades. ¿Despotricas? ¿Buscas culpables? ¿Murmuras contra los científicos, los políticos o los chinos? ¿Abonas el pánico colectivo? ¿Alimentas la negación? Hay incluso quienes elevan sus quejas y murmuraciones contra Dios mismo. Dice Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es un fenómeno que puede ser llamado suicidio espiritual, ya que es imposible que el espíritu obrar en el arrepentimiento de un corazón que persevera en la incredulidad. Ten cuidado, la incredulidad es una constante amenaza, es la raíz del pecado de provocar y tentar a Dios. Ten cuidado, uno puede ser un incrédulo aun en medio del pueblo de Dios y aun en medio de sus milagros. Ten cuidado porque podemos tener una fe que se reduce al conocer y saber de Dios, pero que no vive de acuerdo con su palabra. Esa fe raya la incredulidad. La incredulidad es no creer
que fiel es Dios, 1 Corintios 10:13, que no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. La incredulidad siempre lleva consigo que la promesa no se cumpla. La incredulidad hará imposible que los perdidos disfruten de salvación y a los creyentes les privará de disfrutar del privilegio de la bendición. La incredulidad le impidió a ese pueblo de Israel entrar en la tierra prometida, a esa generación entrar en la tierra prometida. Tan serio es que por 3 veces el autor de Hebreos en su carta repite el aviso: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo tanto, no seas una semilla de Egipto en medio del pueblo de Dios. No permitas que la queja y la murmuración te hundan. Pon tu mirada en Cristo y no te desanimes. Espera y confía en que Él hará lo que es perfecto y necesario, incluso aún en medio de las pruebas del desierto. Él es nuestro apoyo en los años pasados y será nuestra esperanza en los años venideros. Él no nos va a defraudar. Y recuerda lo que le costó a Cristo tu libertad. Y sí, el Señor está con nosotros. Amén.